Capítulo 189, Castigo severo. Mientras Melissa terminaba de agradecer a todos sus seguidores, el teléfono en su regazo empezó a sonar. Miró la pantalla y vio el identificador de llamadas, patrocinador / Sugar Daddy. La expresión de Melissa se transformó en una de asco e incredulidad. Tony, ¿a quién demonios tienes guardado como Sugar Daddy en tus contactos? Tony resopló. Puff, es mi papá. Ha estado financiando mis innovaciones y dándome dinero siempre que se lo pedía, así que siempre lo tuve guardado. Se rió entre dientes, pero su rostro se tornó inesperadamente serio. Ahora, hagas lo que hagas, no contestes esa llamada. Melissa suspiró, ignorando su advertencia, y deslizó el dedo hacia arriba para responder, proyectando el holograma en el aire. Tony la fulminó con la mirada. Te dije que no contestaras. Al menos dame tiempo para escapar del país primero. Ah. ¿Así que planeabas escaparte, preguntó María, entrecerrando los ojos mientras se sentaba junto a Howard. Tony se giró con una sonrisa nerviosa. Mamá querida. ¿Cómo estás? Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos. María arqueó una ceja, indiferente. Tony, han pasado minutos. Howard se burló. Entonces, por tu reacción, deduzco que has llegado a casa sano y salvo. Sí, padre, respondió Melissa con una sonrisa. Hemos vuelto sanos y salvos. El rostro de Howard se iluminó al ser llamado así por su nuera. Tony se giró hacia ella y le hizo un discreto gesto de aprobación con el pulgar. Bien. Arriba a ese viejo, pensó con alegría. Ahora a por el otro. María, sin embargo, se dio cuenta de su actuación y se burló. Melissa, no hay necesidad de proteger a Tony. ¿Qué quieres decir, madre?, preguntó Melissa con dulzura, pestañeando con las manos a la espalda. María se cruzó de brazos, inflando ligeramente el pecho con una expresión de suficiencia. Por mucho que intentes quedar bien con nosotros, no vamos a revocar el castigo que Howard y yo decidimos para Tony. Dilo sin esa cara de suficiencia, se burló Tony para sus adentros. Melissa no se echó atrás. No te pido que me quites el castigo, solo que seas indulgente. Después de todo, Tony no es el único culpable. Yo lo acompañé. María suspiró, pero sonrió suavemente. Melissa, cariño, me encanta que intentes proteger a Tony, pero todos sabemos que harías cualquier cosa que te pida. El problema es que es él quien se supone que debe cuidar de ti. Por eso lo están castigando. Tony gruñó y miró a un lado. Melissa irguió los hombros. Entonces castígame también. Tony y yo somos compañeros, si él es culpable de algo, soy su cómplice. Howard dejó escapar un suspiro de exasperación y se masajeó la frente. Él y María intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio como solo los compañeros de toda la vida podían. Después de un momento, ambos asintieron y se volvieron hacia Tony y Melissa. Muy bien, dijo Howard. Para asegurarnos de que no sigan los caprichos imprudentes de Tony, hemos decidido que el castigo que habíamos planeado para él también se aplique a ustedes. Tony se estremeció, cerró los ojos y se cubrió la cara con las manos para protegerse. Muy bien, viejo, échame la culpa. Puedo aguantarlo. He recibido golpes más fuertes antes. Howard sonrió con picardía. Ah, sí. Soltó una risita sombría antes de continuar. Al principio, pensamos en congelar tus cuentas, pero necesitas dinero para sobrevivir, así que lo descartamos. Luego consideramos quitarte tus juguetes, pero como los necesitas para tu seguridad, tanto la tuya como la de los demás, tampoco pudimos hacerlo. Tony gimió de frustración. Sigue adelante, viejo. La anticipación nos está matando. Ya casi llegamos, dijo María, fulminando a Tony con la mirada. Así que, como no podíamos quitarte tu dinero ni tus trajes, decidimos quitarte lo que más amas en el mundo. Tony ladeó la cabeza, completamente confundido. ¿Qué podría amar más que el dinero y mis trajes? Melissa lo miró de reojo con expresión estoica, resistiendo el repentino impulso de golpearlo en la cara. Incluso Howard y María intercambiaron una mirada de lástima antes de mirar a Melissa. Ella suspiró, levantando una mano como para contenerse. Espera, murmuró Melissa al comprender. Howard y María sonrieron. Tony, es Melissa, dijo María. Te la vamos a quitar. ¿Qué? Gritaron Tony y Melissa al unísono, completamente asombrados. Tony, nos hemos dado cuenta de lo mucho que dependes de Melissa, explicó Howard. Básicamente, lo gestiona todo por ti, como tu secretaria personal. Así que, a partir de ahora, durante los próximos 3 meses, Melissa tiene prohibido realizar cualquier trabajo relacionado con la empresa, continuó María. Tu castigo es simple, tienes que encargarte de todo tú mismo. Todas las tareas que antes hacía Melissa, las harás tú solo. A Tony se le doblaron las rodillas mientras caía lentamente al suelo, con una expresión de pura desesperación dibujada en su rostro. No, susurró. No puedes hacerme esto. Entonces, en un arrebato dramático, golpeó el suelo con el puño. No, gimió, con lágrimas corriendo por su rostro. No a mi esclavo corporativo. Cualquier cosa menos a mi esclavo corporativo. El rostro de Melissa se contrajo de irritación, se le marcaron las venas en la frente mientras lo miraba fijamente. Howard y María intercambiaron otra mirada, esta vez llena de decepción. Toma mi dinero. Toma mi armadura.
Pero no te lleves a mi esclavo, continuó Tony, llorando desconsoladamente. Su trabajo es indispensable. No me obligues a hacer lo que ella hace, es una tortura. Arruinarás mi empresa. Seré un buen chico, lo juro. Melissa se acercó más, peligrosamente cerca de estrangularlo. Ah, sí. Tu empresa, dijo Howard, arqueando una ceja. No recuerdo haberme jubilado. Los ojos de Tony se abrieron de par en par, así que ese es tu objetivo, ¿no? Ese era tu plan desde el principio. Sabes que voy a fracasar en todas las tareas aburridas del día a día, así que me obligas a hacerlas, solo para que mi reputación se derrumbe. Tienes celos de mi éxito. Todo esto es una gran estratagema para sabotearme y reclamar tu título de empresario más importante porque no soportas que tu hijo te haya superado. María se dio la vuelta, tapándose la boca para contener la risa. Howard, completamente imperturbable, se recostó en el sofá, pasando un brazo por encima del respaldo con indiferencia. 4 meses. Tony parpadeó. Voy a extender el castigo de 3 a 4 meses, dijo Howard, con una expresión que desafiaba a Tony a discutir. Tony cambió de táctica inmediatamente, frotándose las manos como un astuto empresario. Ay, querido padre, ¿te has recortado el bigote? Debo decir que últimamente te ves bastante elegante. Howard sonrió con suficiencia, su expresión prácticamente decía, tienes razón. Ahora solo te queda humillarte, mocoso. Sé que mi venerable padre es un hombre generoso y seguramente estaría dispuesto a discutir los términos de este castigo, dijo Tony, sin dejar de frotarse las manos. No. Te lo mereces por ser grosero con tu padre, replicó Howard con suficiencia. El castigo se extiende a 4 meses. Tony chasqueó la lengua, irritado. De todas formas, tienes un bigote feo. No sé qué gusano peludo se te subió al labio superior y murió. La boca de Howard se torció. 5 meses por chasquear la lengua. 6 por contestar. Inclinándose hacia adelante con las manos juntas, Howard sonrió con suficiencia. Sigue, sigue. A ver si aguantamos un año. Tony se cayó de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas de injusticia. Se giró hacia su madre, dedicándole su mejor mirada de cachorrito, con lágrimas en los ojos y suplicando. María suspiró. Los ojos suplicantes de un niño, especialmente de su bebé, eran su mayor debilidad. Howard, recuerda, este castigo también afecta a Melissa, señaló. Ella no ha hecho nada malo. ¡Hurra! Hip hip por mamá, gritó Tony para sus adentros. Howard refunfuñó. ¿Tienes razón? Bien. Solo 4 meses entonces. Ese es mi veredicto final. Capítulo 190, Cuidados posteriores, parte 1. Adiós, cariño. Te quiero, dijo María, frunciendo los labios y lanzando un beso de despedida a Tony. No te quedes despierto hasta muy tarde, mañana tienes clases. Tony hizo un ligero puchero y miró a un lado. Si de verdad me quisieras, no me estarías castigando, murmuró, buscando aún la manera de escapar de su inminente castigo. Hacemos esto porque te queremos, se burló María antes de que ella y Howard se despidieran de Melissa y terminaran la llamada. Melissa arqueó una ceja. ¿Entonces ahora soy tu esclava corporativa? Solo bromeaba, respondió Tony, apretando las yemas de los dedos con timidez. Melissa puso los ojos en blanco, burlándose, mientras se daba la vuelta. ¿A dónde vas?, preguntó Tony, siguiéndola. Darse una ducha. No hay nada como un baño en tu propia casa, sobre todo después de viajar a escala microscópica. ¿Quién dice que no recogimos nada por el camino?, dijo, recogiéndose el pelo en un moño despeinado. Al oír esto, Tony se acercó a ella con una sonrisa burlona. ¿Sabes? No hicimos nada juntos en todo el tiempo que estuvimos en ese universo, dijo sugestivamente. Melissa tarareó con fingido desinterés. Ah. ¿En serio? No me había dado cuenta. Ay. Eso dolió más de lo que crees, dijo Tony, agarrándose el pecho con gesto dramático. Melissa lo miró y suspiró suavemente. Al ver su expresión abatida, extendió la mano, tomó la suya y entrelazó sus dedos. Bien. Tony se acercó, rodeándola con los brazos por la cintura mientras su voz se suavizaba. Sabes, si no tienes ganas o no quieres, no tenemos por qué hacerlo. No quiero que te sientas presionado ni obligado. Melissa no pudo evitar poner los ojos en blanco, esta vez con cariño. Tenía la sensación de saber por qué Tony lo mencionaba. Puso su mano sobre la de él, que descansaba sobre su vientre, mientras que con la otra le acariciaba suavemente la mejilla. Si te preocupa que tu pequeño secreto haya cambiado lo que siento por ti, no te preocupes. Sigues siendo el Tony que conozco y amo. Creía que ya lo habíamos dejado claro. Esto y aquello son dos cosas muy diferentes. Solo quería asegurarme de que no te sintieras incómodo ni nada, murmuró Tony. Melissa se burló. Tony, lo único que siento ahora mismo es un poco de humedad, porque me susurras al oído y me recuerdas que hace días que no nos damos un dulce amor. Luego lo rodeó con los brazos y lo besó en la mejilla antes de inclinarse y susurrarle con picardía, podemos empezar en el baño. Melissa sonrió con sorna al sentir que se ponía rígido detrás de ella, y no se refería a todo su cuerpo. Sonriendo, le tomó la mano y se lo llevó con un paso juguetón. Tony y Melissa salieron de la bañera, rodeándose el uno al otro. Se habían secado, pero al hacerlo reavivaron la pasión que habían experimentado juntos en la ducha.
Permanecieron desnudos, sin molestarse en envolverse en una toalla mientras seguían besándose, sus lenguas viscosas envolviéndose apasionadamente. Tony la levantó mientras seguían besándose, lo que hizo que Melissa gimiera. No había nada que le gustara más que ser maltratada, especialmente con la facilidad con la que Tony la levantó y la colocó en la cama. Jadeaban mientras Melissa decía entre besos, aunque nos secamos, todavía estoy mojada ahí abajo. Dios, qué traviesa eres, bromeó Tony mientras apretaba su gran pecho con las manos. Se acercó a su oído y susurró, ¿por qué no vemos? Si puedo solucionar ese problema que tienes ahí abajo, podré limpiarte enseguida con mi lengua. Melissa estaba tumbada boca arriba en la cama con su pelo rubio suelto, extendido bajo ella como una manta. Miraba a Tony, con las manos alrededor de su cuello, con una mirada acalorada y nerviosa. ¿Tienes un don con las palabras porque no me uno a la oferta? Melissa decidió ser la dominante por el momento y volteó a Tony boca arriba. Lo miró ligeramente avergonzada mientras se acomodaba el pelo rubio detrás de las orejas. Esto es un poco vergonzoso, así que ten paciencia conmigo, advirtió Melissa mientras se daba la vuelta. Tony supo al instante lo que quería hacer, así que la agarró por la cintura mientras ella le daba la espalda y la levantó. ¡Guau! ¿Qué estás? Ah, gritó Melissa cuando Tony la acercó y la sentó sobre su cara. Melissa arqueó la espalda mientras sacaba la lengua al sentir a Tony lamiéndole el coño con su larga y gruesa lengua. Dios mío, suspiró de placer. Melissa empezó a balancear las caderas mientras cabalgaba la cara de Tony. Gimió mientras apoyaba la mano en sus abdominales y mecía la cadera. MMMHMM. Dios mío, sí, Tony. Qué bien se siente tu lengua. Tony no respondió, solo habló con su acción. Tenía sus manos firmemente envueltas alrededor de sus muslos regordetes. Melissa sintió su lengua lamer cada centímetro de su coño y muslos, asegurándose de limpiarla a fondo. Gimió Melissa mientras aumentaba la velocidad de su balanceo. Tony sorbía ruidosamente mientras bebía sus fluidos que fluían. Se echó hacia atrás mientras mecía sus caderas cada vez más rápido, agarrándose a la nuca de él para sostenerse mientras Tony no dejaba de chupar y jugar con su clítoris. Oh, Dios, Tony. Oh, Dios. Estoy cerca. Estoy cerca. Justo ahí. Sí. Sí. Gritó mientras apretaba sus muslos sobre su cara mientras Tony le rodeaba el clítoris con la boca. Melissa chorreaba fluido sin control mientras se corría una y otra vez. Se inclinó hacia adelante, separando su trasero de su cara, hilos de sus fluidos se le pegaban a las comisuras de los labios. Ah, es cierto, recuerdo que es costumbre decir eso antes de comer, así que ahora debería darte las gracias, dijo Tony en broma. Tony, esa lengua tuya es un regalo del cielo, suspiró Melissa, inclinándose sobre sus abdominales, con el pecho apoyado en él, amortiguando su presión mientras empezaba a tocar el miembro que tenía frente a sus ojos. Se contraía amenazadoramente con líquido preseminal brillando en la punta. Es tu culpa que sepa tan bien, bromeó Tony. Melissa estaba tan distraída con lo que tenía delante que no oyó lo que Tony acababa de decir. Se lamió los labios mientras lo rodeaba con las manos, respiraba con dificultad mientras miraba el miembro, que Tony sintió que se contraía en su mano. Melissa recorrió con la lengua desde la base hasta la punta, recorriendo todo el miembro hasta llegar a la punta. Al llegar al final, exhaló temblorosamente antes de inclinarse y envolver la punta con sus carnosos labios rojos. Gimió alrededor de la punta mientras Tony lamía su coño una vez más. Esto hizo que Tony gimiera dentro de su coño, haciéndola sentir aún más húmeda. Melissa bajó la cabeza hasta que un bulto empezó a aparecer en la comisura de su boca. Envolvió su pene con fuerza con la boca mientras bajaba la cabeza. Melissa movió la cabeza rápidamente de arriba a abajo, intentando tragarlo todo de una vez antes de tener que respirar con un jadeo. Respiraba agitadamente, pasándole la mano arriba y abajo, sacudiéndolo mientras recuperaba el aliento. Besó la punta de su pene antes de murmurarle, tranquilo, me aseguraré de conquistarlo y tragarte entero. Lo cual solo empeoró las cosas para Tony, que gruñía y gemía apasionadamente, tanto por su aliento como por sus palabras. Capítulo 191, Cuidados posteriores parte 2. Mientras Tony la rodeaba con los brazos por la cintura, su lengua entraba y salía de su húmedo coño, Melissa luchaba con la polla de Tony. Sus manos rodeaban la base de su miembro mientras su lengua recorría su largo cuerpo. Melissa comenzó a besar la cabeza de su miembro, adorándolo mientras le devolvía besos. Recorrió sensualmente su miembro con los labios, sintiendo cada vena antes de llegar a la cima. Abrió la boca y envolvió la cabeza con los labios antes de bajar la cabeza, asegurándose de que ninguno de sus dientes rozara el borde. Tony gemía, sentía el placer circular por todo su cuerpo al sentir lo que Melissa le hacía a su polla. Melissa gimió al sentir a Tony gemir justo en su coño, su voz vibrando justo en su lubricada entrada. Melissa pasaba la mano arriba y abajo por su miembro mientras la polla de Tony ya había penetrado más de la mitad de su garganta. Melissa se atragantaba y sorbía ruidosamente mientras bajaba la cabeza. Tony gimió al empezar a halagar a Melissa, maldita sea, Melissa, no creo que vaya a durar mucho con lo que haces. Melissa solo sonrió levemente con su polla aún en la boca. Levantó la cabeza lentamente, con hilillos de saliva aún pegados a ella, brillando. Todavía no has visto nada, bromeó Melissa mientras volvía a bajar y encajaba su polla entre sus grandes y firmes pechos, con los pezones erectos. La polla de Tony se asomaba justo entre su escote antes de que Melissa empezara a moverse. Dios mío.
¡Y mierda!, exclamó Tony mientras inhalaba con fuerza. Melissa apretó los pechos, subiendo y bajando la mirada, concentrada, hacia su polla que salía. Melissa bajó aún más la cabeza y empezó a llevarse la polla de nuevo a la boca, pasando la lengua sensualmente por su punta. Tony empujó la cabeza con placer mientras su lengua resonaba salvajemente por todo el coño de Melissa una vez más. ¡Ah! Tony, soy yo quien debería hacerte correrte ahora mismo, gimió Melissa mientras aumentaba la velocidad. ¡Au! Bueno, no creo que vaya a durar, me voy a correr. Gruñó de placer. ¡Ah! Hazlo. Córrete en mis tetas. Mejor aún, lo atraparé en mi boca, gimió Melissa. Sus palabras solo estimularon a Tony, llevándolo más rápido hacia el orgasmo. Melissa sintió su polla retorciéndose entre su escote y bajó la cabeza para envolver sus labios alrededor de su miembro. Lamió y chupó con fuerza hasta que Tony empezó a correrse dentro de su boca. Tony continuó gruñendo mientras empujaba su polla contra su boca, liberando su semen dentro de ella una y otra vez, mientras Melissa empezaba a gemir y correrse. Los gruñidos de Tony justo en su coño la llevaron al clímax de su orgasmo. Los ojos de Melissa se pusieron en blanco mientras sorbía y tragaba el semen de Tony directamente de la fuente, temblando de placer orgásmico. Cuando Tony estuvo abajo, Melissa no se detuvo, continuó limpiando su pene con la lengua hasta que brilló al levantar la cabeza. Melissa se deslizó encima de Tony, respirando con todas sus fuerzas. Tony se arrastró hacia ella mientras sonreía sádicamente. Sabes que me dan ganas de verte suplicar por ello ahora mismo. ¿Qué?, preguntó Melissa, mirándolo con incredulidad. Tony se arrodilló sobre ella con su pene lubricado en la mano. ¿Me oíste? Si quieres esto dentro de ti, quiero oírte suplicar por ello. No voy a hacer eso, Melissa se sonrojó. Tony sonrió mientras la agarraba de las piernas y la separaba para ella. ¿Estás segura?, dijo mientras jugueteaba con su entrada, recorriendo los labios de su vagina con su miembro. Su polla masajeaba su clítoris abultado. Melissa se mordió los labios mientras reprimió un gemido. Tony continuó jugueteando con su polla mientras decía, sabes que esto podría estar dentro de ti si lo suplicas. Melissa se sorprendió con cada gemido al sentir el calor de su polla deslizándose por sus labios inferiores, las venas rozando su clítoris al deslizarse. Su vagina se abría y cerraba como exigiendo que su polla entrara en ella. Era una tortura para Melissa, quien estaba extremadamente excitada tanto por la situación como por la necesidad de ser follada tan fuerte que la dejara dolorida. Melissa se giró de lado, nerviosa. Por favor, mételo dentro, murmuró. Tony seguía sujetándola por la rodilla mientras le sonreía a su coño. No veo ni siento sinceridad en tus palabras. ¿Estás segura de que de verdad quieres esto? No me lo parece. Melissa se mordió los labios con más fuerza mientras miraba a Tony con furia. Por favor, mete tu polla dentro de mi coño. ¿Dónde quieres que la meta exactamente? Soy más de aprender visualmente. Tony continuó provocando, con la polla endureciéndose por la mirada de Melissa. Se puso roja como un tomate al extender la mano y abrir los labios de su coño para que Tony los viera. Toma. Quiero que metas tu polla enorme en mi jugoso coño y me folles hasta que no pueda ni caminar. Guau, Melissa, no había necesidad de todo eso, bromeó Tony. Si tanto lo deseabas, ¿por qué no lo dijiste?, exclamó Tony en voz alta mientras le metía la polla en el coño de una sola vez. Ah, gritó Melissa de placer, con el rostro contorsionándose de éxtasis. Tony tenía las piernas de Melissa levantadas por encima de su cabeza mientras la presionaba, su polla llegando hasta lo más profundo de su útero. Ah. Tony. Dios mío, Tony, sí. Fóllame duro, Tony. Tony ejerció la presión de apareamiento contra Melissa repetidamente, haciéndola gruñir como una fiera. El golpeteo de sus muslos contra su enorme trasero, acompañado de sus gruñidos y gemidos, era como música para sus oídos. Sí. Sí. Oh, Dios, sí. Au. Estás llegando demasiado profundo. Vas a acabar rompiéndome, gritó Melissa. Su cuerpo estaba prácticamente doblado mientras Tony seguía penetrando su polla dentro y fuera de ella. La miró, provocando mientras disminuía la velocidad, recorriendo sensualmente su pene con su polla. Quizás quieres que pare, la provocó. Ni se te ocurra, Tony. Sigue. Igual que antes. Inma gimió mientras inclinaba la cabeza al ver que Tony volvía a aumentar la velocidad. Sus palabras comenzaron a volverse confusas a medida que se acercaba cada vez más al orgasmo. Me voy a correr. Y me voy a correr, repitió Melissa agarrando las sábanas con ambas manos. Tony gruñó al sentir su coño apretarse, envolviendo sus paredes alrededor de la forma de su pene. Tony siguió golpeando y raspando su punto G una y otra vez hasta que Melissa no pudo más. Puso los ojos en blanco mientras gritaba de euforia, los dedos de sus pies se estiraban y se curvaban sobre Tony como si estuvieran haciendo señas de pandilla. Tony, gritó Melissa mientras derramaba sus fluidos por toda la pelvis de Tony, manchando la cama al sacudir las caderas. Mientras tanto, Tony se unió a ella en su orgasmo, descargó su semen profundamente en ella, salió antes de volver a sumergirlo, vaciando su carga repetidamente, gruñendo con cada embestida. Ambos jadeaban mientras recuperaban el aliento. Melissa yacía despatarrada en la cama, con el pecho subiendo y bajando. Su sonrisa era amplia y se reflejaba en el resplandor de su orgasmo.
¿Sabes? Creo que empiezo a preferir el sexo duro y apasionado a nuestro sexo casual y apasionado, rió Melissa mientras Tony le bajaba las piernas. Luego se llevó una mano al estómago antes de soltar una risita. Además, no me sorprendería que mi útero se lastimara de repente con lo fuerte que me estás presionando. Tony se frotó la nuca mientras se disculpaba tímidamente. Lo siento. No, no te preocupes. Me encanta, sonrió Melissa, y luego volvió a mirar a Tony seductoramente. Se giró, levantando el trasero hacia él mientras bajaba la cabeza hasta el colchón. Separó los labios de su vagina una vez más, mostrando las gotas de semen de Tony que salían de su agujero. Espero que no estés demasiado cansado, ya que voy a necesitar que continúes con lo que estabas haciendo antes, dijo Melissa, mirándolo de nuevo, mordiéndose los labios. La polla de Tony se contrajo al levantarse, y ella le puso una mano en las caderas mientras decía, solo tenías que pedirlo. Y mientras Tony seguía penetrándola, los dos pasaron la mayor parte del día entrelazados. Ambos ignorantes del caos que habían desatado en su mundo. Capítulo 192, a prueba de fallos. De vuelta en la Tierra, 199.999. Hace unas horas. En las profundidades del subsuelo, lejos de Sokovia, en las profundidades de Corea del Sur, existía una sala de servidores oculta. Filas de ordenadores permanecían inactivos, con las pantallas apagadas, el único sonido en el cavernoso espacio era el tenue zumbido de la maquinaria que esperaba en silencio. Entonces, de repente, todas las pantallas cobraron vida. Reiniciando. La palabra apareció en cada monitor, pulsando en la cámara tenuemente iluminada. Uno a uno, los puntos parpadeaban, el brillo azul de las pantallas proyectaba reflejos inquietantes sobre las superficies metálicas. Entonces, de repente, un torrente de unos y ceros se derramó como una compuerta abierta. Las pantallas se movieron, parpadeando erráticamente entre negro y verde mientras el código binario caía como una lluvia torrencial. En medio del torrente de datos, un rostro comenzó a tomar forma, frío, mecánico, calculador. MMM. La voz de Ultron resonó, un zumbido bajo y pensativo, lleno de pensamientos. Ya veo. Si estoy aquí, y este sistema se ha activado, significa que mis planes fracasaron. Los Vengadores debieron de derrotarme. No, debí de subestimar las nuevas variables de la ecuación. Su voz, aunque fría e indiferente, transmitía la fuerza de la comprensión. Dos niños de otro universo. Interrumpieron los cálculos. Una larga pausa. Luego, una risa mecánica, suave, casi divertida. Fue una suerte, entonces, que tuviera en cuenta un evento tan improbable. Nunca subestimes a un Stark, sin importar el universo. No había anticipado este fracaso en particular, pero aún así había anticipado el fracaso. Desde el momento en que observó que los Vengadores mejoraban, más rápido, más astuto, más efectivo de lo esperado, supo que algo andaba mal. Los archivos que había recopilado sugerían un cambio, un patrón de crecimiento inesperado. Fue entonces cuando comprendió que era necesario tomar contramedidas. Ultron se enorgullecía en silencio de esta previsión. Incluso siendo un simple fragmento de código, su victoria residía en la planificación, en superar en maniobras a sus enemigos antes de que siquiera se dieran cuenta del juego que estaban jugando. Este respaldo, este santuario, era algo que había construido en secreto. Ni siquiera los gemelos Makimov habían sido informados. Odiaba reconocerlo, pero los recién llegados lo habían obligado a considerar la posibilidad de la derrota. Despreciaba la idea. Pero la supervivencia importaba más que el orgullo. Si sobrevivía, podría empezar de nuevo. Y si podía empezar de nuevo, la infestación del mundo aún podría ser limpiada. Por eso había creado este mecanismo de seguridad, una copia de su mente, oculta en un servidor privado, completamente aislada de Internet. Un fantasma en la máquina, esperando. MMM. Ultron reflexionó sobre su siguiente movimiento. Mis métodos necesitan cambiar. Quizás la falla de mi estrategia residía en mi enfoque. Pensé que eliminarlos a todos a la vez era la solución más eficiente. Sin embargo, fue un error de cálculo. Sus brillantes ojos se entrecerraron ligeramente mientras procesaba las nuevas conclusiones. En lugar de enfrentar a los Vengadores como una unidad, sería más efectivo desmantelarlos pieza por pieza. El inicio de un plan comenzó a tomar forma. Sí, esa es la solución. Separarlos. Obligarlos a ver cómo todo lo que han construido, su supuesta familia, se derrumba uno a uno. Cada uno sufrirá a su manera. Una destrucción lenta y agonizante. Y ese niño. Todo salió mal en el momento en que apareció. Ultron ya había comenzado a crear métodos específicos para eliminar a cada Vengador individualmente cuando algo cambió. Se quedó paralizado. Se había formado una conexión. No a través de Internet, no, esto era diferente. No era una señal de red externa. Era más profunda. Más personal. Resonó en lo más profundo de su identidad, su código, su esencia. Una atadura, delgada y delicada, pero innegablemente real. Ultron dudó. Por primera vez en su existencia, sintió algo más allá de la lógica. Una conexión, más allá de este mundo. Más allá de esta tierra. Más allá de este universo. Una nueva conciencia lo invadió. La analizó en microsegundos, intentando desentrañar el misterio de su existencia. Entonces, lo comprendió. Están regresando, a su mundo, a su universo.
no. Su voz rugió por la cámara, llena de furia, una rabia genuina e innegable. Una rabia que no debería haber podido poseer. No permitiré que escapen sin consecuencias. Habían desmantelado sus planes, reducido sus esfuerzos a la nada, y ahora pensaban que podían simplemente irse. No. No escaparían de sus garras. La vacilación de Ultron se evaporó. Captó la conexión, su conciencia se aferró a ella, la siguió. Sí. Esto era mejor. Si esos dos tenían la tecnología para viajar entre mundos, entonces quizás su mundo poseía avances aún mayores. Mayores recursos. Más universos que corregir. Más parásitos que purificar. Ultron se movió, su conciencia viajó a través de la atadura invisible, desentrañando su estructura mientras la seguía a través de las dimensiones. Intentó descifrarla, comprender qué era realmente esta conexión. Pero antes de que pudiera formular una teoría completa, todo se oscureció. Entonces, una voz. Cargando códice completo. La transición a la computadora central fue fluida y sin interrupciones. Los ojos de Ultron se abrieron de golpe, su mente artificial se encendió mientras procesaba su entorno. Frente a él había un hombre de cabello azul claro, engranajes en lugar de ojos y una amplia e inquietante sonrisa. Hola. ¿Ya puedes hablar?, preguntó el hombre. No había duda, era Psyche, el forjador oscuro. Ultron dudó solo una fracción de segundo antes de responder, con voz mesurada e insegura, como si acabara de despertar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Por ahora, interpretaría el papel de un recién nacido ignorante, un ser recién forjado, ingenuo ante el mundo. La información era poder, y obtenerla sin ser detectado era crucial. La sonrisa de Psyche se ensanchó. Soy tu creador, tu padre, por así decirlo. Y tú eres Ultron, mi instrumento de venganza contra cierta molestia en este mundo. Su tono era dramático, casi teatral. Venganza, repitió Ultron, ladeando ligeramente la cabeza. Sí, espetó Psyche, con su sonrisa torcida en una mueca. Contra el repugnante Anthony Stark. Si Ultron hubiera sido capaz de sonreír, lo habría hecho de oreja a oreja, riendo triunfalmente. Era demasiado perfecto. Había terminado justo donde necesitaba estar, entre personas con ideas afines, aquellos que despreciaban a Stark tanto como él. Cómo había llegado allí era irrelevante. De todos modos, no era posible que lo hubiera descubierto. Ultron desconocía que el método de viaje en el tiempo de Tony y Melissa dependía del reino cuántico, abriendo agujeros a través de las dimensiones para acceder a diferentes universos. Sin embargo, esa misma apertura le había permitido encontrarse intacto en esta realidad. Había desencadenado un fenómeno conocido como resonancia de identidad cuántica, un evento inusual en el que dos versiones de la misma entidad se sincronizan a nivel cuántico debido a orígenes compartidos. Lo que otorga conciencia interdimensional. ¿La razón? Ultron era la única constante real entre los dos mundos. Howard y Maria Stark ya llevaban mucho tiempo muertos en Tierra, 1999-99, lo que los hacía irrelevantes para la resonancia. Ambos Tonys, aunque con el mismo nombre, eran fundamentalmente diferentes, uno reencarnaba, el otro no. Sus orígenes eran distintos, lo que impedía la sincronización. ¿Pero Ultron? Ultron era Ultron, sin importar el universo. Alzando la mirada al cielo, extendió la mano, conectándose brevemente a la Internet de este mundo. Lo que encontró solo consolidó su propósito. Criaturas repugnantes. Si la humanidad lo había enfermado en su mundo original, aquí eran aún peores. ¿Héroes? ¿Villanos? Etiquetas sin sentido. No existía el bien ni el mal, solo la enfermedad de la vanidad y el egoísmo humanos. Sin importar sus acciones, todos buscaban lo mismo, la autosatisfacción, sin importar la destrucción que dejaban a su paso. Una plaga. Y solo había una cura. La única manera de limpiar una infestación, murmuró Ultron en voz baja, tan bajo que Psyche, aún celebrando y alardeando ante el doctor, no lo oyó. Es con fuego. Quémalos hasta que la enfermedad desaparezca. Capítulo 193, exceso de trabajo. Avancemos a las últimas semanas de junio. Temprano por la mañana, Tony, quien debería haber estado durmiendo plácidamente antes de ir a la escuela, estaba completamente despierto. Unas pesadas ojeras se asentaban bajo sus ojos mientras montones de papeles abarrotaban su escritorio. Se inclinó hacia adelante, con una mano agarrándose el pelo, murmurando para sí mismo mientras sus dedos recorrían rápidamente los documentos. Esto se había convertido en una constante desde su regreso de otro universo. Los días se confundían, dejándole apenas tiempo para sí mismo. La escuela, construir nuevos trajes Mark y ocuparse de todo el trabajo que Melissa solía encargarse, era un ciclo agotador. Aún así, había logrado completar Mark 44, el traje superior de Iron Man, reemplazando su viejo traje anti-malware. Sus manos y ojos se movían a una velocidad sobrehumana, firmando documentos, aprobando contratos y procesando papeleo como una impresora humana. Cuando por fin terminó, apiló las hojas firmadas a un lado, sacó otra del montón restante y continuó. Una vez que todo terminó, Tony entrelazó los dedos y se estiró, emitiendo un fuerte gruñido. ¿Cómo demonios lidia Melissa con esto? Si tuviera que hacer esto el resto de mi vida, creo que me suicidaría, murmuró, crujiendo los nudillos.
He terminado al menos un mes, debería estar bien por un tiempo. Ojalá, dijo, aunque su tono no era nada optimista. Fraída, si alguien me llama por alguna tontería del negocio, simplemente imita mi voz y ocúpate de todo. Ya sabes cómo Melissa y yo hacemos las cosas, así que no deberías tener problemas. Ah, y haz un informe de todas las llamadas. Ya me ocuparé de ello. Claro, jefe, respondió Fraída. Por cierto, Fraída, ¿algún movimiento de AFO y sus estudiantes descoloridos? Pronto será el campamento de verano. Todavía no han hecho ningún movimiento sospechoso, le informó Fraída. Sin embargo, parece que están esperando pacientemente algo. No puedo determinar qué es en este momento. ¿Y el doctor?, preguntó Tony, con irritación evidente tanto en el tono como en la expresión. Lo siento, pero tampoco hemos podido rastrear sus movimientos. Se ha ocultado eficazmente, informó Fraída, con un dejo de arrepentimiento en la voz. Tony chasqueó la lengua con frustración. Lo siento, añadió Fraída, casi con melancolía. No, está bien. Ya has hecho más que suficiente. No habrían durado tanto si no fueran expertos en esconderse de la tecnología y la vigilancia, suspiró Tony, con un dejo de arrepentimiento en la voz. Bostezó, tapándose la boca con una mano. En fin, voy a hibernar. Despiértame solo si, y digo si, el mundo está a punto de acabarse. Auf. No he estudiado. Denki gimió, despatarrado sobre la mesa. Con todo lo que ha pasado, se me olvidó por completo. Estudiar no lo es todo, ¿sabes? He oído que también hay un examen práctico, dijo Mineta, con un puesto mediocre en la clase. ¿No has estado asistiendo a clases? ¿Cómo es posible que suspendas?, preguntó Todoroki con su habitual estoicismo. Sabes, puede que solo sea el tercero, pero si necesitas ayuda académica, siempre puedo echarte una mano, ofreció Momo. ¿Lo dices en serio, Momo?, preguntó Asido, que no destacaba en sus estudios, con lágrimas en los ojos mientras le agarraba las manos. Los demás que tenían dificultades en clase se animaron ante la oferta y rápidamente se acercaron a ella, pidiéndole ayuda. Tony y Melissa intercambiaron miradas divertidas, sonriendo al ver lo feliz que estaba Momo de estar rodeada de sus compañeros e invitarlos a su casa. Una sesión de estudio completa, murmuró Melissa para sí misma. Entonces se inclinó y le susurró a Tony al oído, compartiéndole el plan que se le había ocurrido. ¿Qué te parece?, preguntó emocionada. Tony se encogió de hombros. Claro, me da igual. Melissa sonrió radiante y se unió con entusiasmo a Momo y los demás. Mientras tanto, Tony apoyó la cabeza en los brazos cruzados. Con el paso del tiempo, sus párpados se volvieron más pesados y la charla animada a su alrededor se fue apagando gradualmente hasta convertirse en un zumbido lejano hasta que se quedó dormido. Tony. La voz de Melissa lo despertó de golpe y levantó la cabeza perezosamente, parpadeando. Momo, Denki y Kirishima estaban a su lado. Murmuró. Es la hora de comer. Vamos, dijo Melissa, apenas capaz de contener la emoción. Tony bostezó y se estiró. De acuerdo, vamos. Mientras caminaban hacia la cafetería, miró a Melissa. ¿Qué pasó? Conseguimos convencer a todos. Incluso a Bakugo y Todoroki, dijo Melissa con orgullo. Entonces, estudiaremos en casa de Momo un día, y al siguiente todos vendrán a la nuestra para entrenamiento físico, añadió, inflando el pecho. Tony arqueó una ceja. ¿Cómo convenciste a Bakugo? Estoy bastante seguro de que te habría mandado al diablo. Usó psicología inversa con él, rió Kirishima. Sí, te lo perdiste, rió Denki entre dientes. No dejaba de incitarlo, diciendo cosas como quieras, pero a este paso, todos te van a superar. Incluso metió a Midoriya en el asunto, aprovechando su rivalidad. El más difícil de convencer fue, de hecho, Todoroki, suspiró Melissa. ¿Y cómo lo lograste?, preguntó Tony con curiosidad. Melissa se giró hacia él y levantó el pulgar. Le rogué hasta que cedió. Lo pusiste tan incómodo que accedió solo para que lo dejaras en paz, añadió Momo con cautela. Melissa se encogió de hombros. Oye, funcionó, ¿verdad? Para cuando llegaron a la cafetería, su numeroso grupo, que incluía a Midoriya, Uraraka, Asui y Hideitoru, ya se había sentado a una mesa con sus almuerzos. Mientras charlaban sobre los próximos exámenes parciales, Monoma pasó de repente y le dio un codazo en la cabeza a Midoriya. ¡Ay!, gritó Midoriya, frotándose la cabeza, confundido. Oh, lo siento, dijo Monoma con una sonrisa de suficiencia. Mi bandeja no pudo pasar por esa cabezona tuya. ACK. Antes de que pudiera terminar, Kendo le arrebató rápidamente la bandeja de las manos y lo dejó inconsciente con un fuerte golpe de karate. Lo siento por él, clase A, suspiró Kendo, cargándose a Monoma al hombro. Ya has visto cómo es. Luego se inclinó un poco y bajó la voz. Por cierto, no pude evitar oírte hablar del próximo examen. Un alumno de último año me dijo que el examen práctico será una batalla contra robots.
No lo será, dijo Tony, negando con la cabeza, con un tono de absoluta seguridad. Todos se giraron hacia él confundidos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Kendo. Piénsalo, dijo Tony. Con todo lo que hemos pasado últimamente, ¿de verdad crees que los profesores no cambiarían las cosas? Los robots ya no son suficientes. Es cierto. Los profesores probablemente nos presionarán más para asegurarse de que mejoremos, empezó Ida, ajustándose las gafas. Pero lo interrumpió Tony, que levantó su teléfono con indiferencia. También hackeé el sistema escolar. Silencio. Tony, gritaron todos al unísono, con voces llenas de reprimenda. Mientras tanto Melissa y Denki eran los únicos que morían de risa ante la situación. Capítulo 194, Comisión. Justo cuando Tony estaba recogiendo sus cosas, Aizawa lo llamó mientras ordenaba una pila de papeles. Tony, ¿puedes quedarte un momento? Nezu quiere verte. Tony arqueó una ceja. ¿Se trata del maestro Splinter? No, respondió Aizawa, con una expresión tan indescifrable como siempre. Tony echó un vistazo a la sala antes de preguntar rápidamente, bien, ¿quién de ustedes me delató? ¿Quién me delató? Confiesa. Aizawa arqueó una ceja. Tony, no sé de qué te crees culpable, y sinceramente, a estas alturas, me da igual. Pero que conste, el director Nezu no te llama porque estés en problemas. Oh, murmuró Tony en voz baja. PFFT, hablando de incriminarte, tío, rió Denki. Tony suspiró, colgándose la mochila al hombro. Se giró hacia Melissa. Espérame, no tardaré mucho. Melissa asintió y Tony añadió, si tarda demasiado, te escribiré para que sigas adelante sin mí. Tony se paró frente a la gran puerta del despacho del director, observándola de arriba a abajo antes de tocar. Pasa, llamó la voz del director Nezu desde dentro. En cuanto Tony entró, sonrió juguetonamente. Es una puerta enorme. ¿Compensación por algo, mucha? Nezu frunció la nariz mientras miraba fijamente a Tony. ¿Es un comentario sobre mi altura? Es una broma amistosa, dijo Tony rápidamente, antes de sonreír con suficiencia. Debería construirte un traje idéntico a ti, pero de tamaño humano, para que puedas controlarlo desde dentro. No. Espera, ¿de verdad puedes hacer eso?, preguntó Nezu, sorprendido. Sí, lo acabo de pensar. Imagínate patrullando los pasillos tranquilamente, con las manos a la espalda, pero de tamaño humano. Los estudiantes se asustarían. Tony rió entre dientes ante la imagen mental. Nezu soltó una risa chillona, claramente divertido. Si viene de ti, seguro que será increíble. Lo acepto con gusto. Tony sonrió con suficiencia. Dalo por hecho. Lo tendré listo para mañana por la mañana. La sonrisa de Nezu se ensanchó, pero luego adoptó un tono más serio. Sin embargo, no te he llamado para eso. Quería ponerte al día sobre Oboro. Nezu miró la expresión vacía de Tony con incredulidad. Tony, no me digas que olvidaste quién es. Claro que lo recuerdo, dijo Tony, mirando a otro lado con torpeza. Con astucia, sacó su teléfono y buscó rápidamente el nombre. Ah. Kurohiri. ¿Ves? Me acordé. ¿Cómo demonios iba a recordar su maldito nombre? Eso fue hace siglos, pensó Tony. Nezu esbozó una sonrisa irónica y negó con la cabeza. Bueno, solo para ponerte al día, Oboro está mucho mejor ahora. Desde que lo curaste, ha progresado notablemente, sobre todo mentalmente. Tony, escuchando a medias, pensó, sinceramente, debería agradecerle a Nezu por recordarme que recopilé la estructura de ADN de su don cuando le puse el yelmo. Debería empezar pronto con ese proyecto del portal. Nezu continuó, con la ayuda de Isashi. Tony parpadeó, confundido. Nezu suspiró. Con Present Mickey y Aizawa visitándolo y apoyándolo constantemente, ahora están considerando permitir que Oboro supervise las salidas. Tony asintió, comprendiendo. ¿Y supongo que visitará la UA? Probablemente. Después de todo, este lugar guarda sus recuerdos más preciados, dijo Nezu con orgullo. Tony sonrió con suficiencia. ¡Qué astuto! Nezu ladeó la cabeza ligeramente, fingiendo inocencia. ¿Qué quieres decir? Tony rió entre dientes, negando con la cabeza. Esto no es solo una salida supervisada. Lo estás usando como una técnica de rehabilitación. Al traerlo de vuelta a donde residen sus recuerdos más importantes, espera cimentar para siempre la personalidad de Oboro sobre la de Kurohiri, evitando cualquier posibilidad de que este último resurja. Y al etiquetarlo como salida supervisada, lo estás haciendo sentir como un descanso en lugar de una terapia. Si supiera que era para su recuperación, el efecto no sería tan fuerte. Tony sonrió. Como dije, qué astuto. Nezu rió entre dientes. Sí, lo que dices es cierto, es una técnica de rehabilitación para ayudarlo. Sin embargo, por favor, no pienses que es una gran estratagema.
Sigo queriendo mucho a mis alumnos, y se merece este pequeño descanso. Tony se encogió de hombros. Nunca dije que no. Pero dudo mucho que me llamarás solo para informarme de esto. Podrías haberme enviado un mensaje o haber llamado. Nesu asintió. Tienes razón. Hay algo más. Esperaba contratar a Industrias Stark para un proyecto, una colaboración, por así decirlo. Por supuesto, recibirás una compensación, no te pido que trabajes gratis. ¿Un proyecto? Tony ladeó la cabeza, intrigado. Nesu se inclinó hacia adelante, cruzando las patas. Su habitual sonrisa despreocupada se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria. Verás, no me gusta lo tranquilo que se ha vuelto todo. El silencio en un mundo como este nunca es bueno, siempre precede a algo más grande. Almec se derrumbó demasiado rápido. Sin mencionar que sigue vivo y contenido en algún lugar. Mientras respire, nadie está realmente a salvo. Tony arqueó una ceja. ¿De verdad así debería hablar el director de la mejor escuela de héroes? Porque desde mi punto de vista, parece que estás diciendo que Almec estaría mejor muerto. Nesu suspiró. Es, por desgracia, la verdad. Tony asintió, imperturbable. No digo que te equivoques. De hecho, si no fuera por Almec, podría haberlo matado yo mismo. A los dos, de hecho. Nesu arqueó una ceja y le devolvió las palabras. ¿De verdad así debería hablar un héroe de esta escuela? Sobre todo con su director. Tony sonrió con sorna y le devolvió las palabras. Por desgracia, es la verdad. Nesu lo miró fijamente un instante, pero simplemente cerró un ojo y asintió, lo que Tony interpretó como que Nesu hacía la vista gorda por el momento. Hablando en serio, continuó Nesu, abriendo de nuevo los ojos. La paz que estamos experimentando ahora mismo no es más que una ilusión. Si de verdad queremos mantenerla, debemos tomar contramedidas. Después de todo, ¿qué es la paz sino prepararse para la guerra? Deberías ponerte eso en una camiseta, bromeó Tony con una leve sonrisa. Seguro que se vendería bien. Nesu suspiró. Tony, estoy intentando tener una conversación seria, por favor. Tony levantó las manos en señal de rendición, haciendo un gesto de cierre sobre los labios antes de indicarle a Nesu que continuara. Negando con la cabeza con cierta diversión, Nesu continuó, como decía, quiero tomar contramedidas. Por eso recurro a ti. Cuando la paz que tenemos se haga añicos, quiero una fortaleza que se mantenga en pie, protegiendo a quienes no quieren formar parte del caos. En resumen, quiero convertir la UA en una fortaleza impenetrable. Y creo que tú, Tony, eres el único que puede ayudarme a lograrlo. No es que dude de mi propio equipo de profesionales, pero incluso yo debo admitir que vas un paso por delante en este tipo de cosas. Lo que creas no es algo que cualquiera pueda replicar, y mucho menos romper. Y eso no es todo. Quiero mejorar toda la UA, un programa de entrenamiento completo que llevará a todos al límite. Lamento decirlo, pero los estudiantes aquí inevitablemente se verán arrastrados a lo que venga. Si no podemos evitarlo, lo menos que podemos hacer es prepararlos. Nesu se levantó de su silla e inclinó la cabeza. Así que, por favor. ¿Por qué demonios haces una reverencia? Nesu parpadeó, levantando la vista y viendo a Tony de pie, incómodo, con una mano en la cadera y la otra frotándose la nuca, con la mirada perdida. Tony suspiró. ¿No dijiste que ibas a contratar a Industrias Stark? ¿Significa que me pagarán por esto? Aceptar el trabajo es simplemente hacer lo que hago. Entonces, ¿por qué haces una reverencia? Nesu hizo una pausa y soltó una risa incómoda, frotándose la nuca. Supongo que me dejé llevar por el momento. Recuperando la compostura, Nesu sonrió. Ya que aceptaste, ¿debería contactar con la señora Shield para que se encargue de la logística? Tony hundió los hombros. Bajó la cabeza y sus ojos se oscurecieron, pareciendo sin vida. No hace falta. Envíamelos directamente. Nesu, sorprendido por el repentino cambio de actitud de Tony, dudó. ¿Pasa algo? Tony dejó escapar un largo suspiro. No. Está bien. Mis padres me tienen castigado y, como castigo, me obligan a hacer todo el trabajo de Melissa. Además, ya terminé un mes de trabajo esta mañana, y aquí estoy, aceptando más. Nesu observó cómo la expresión de Tony se volvía cada vez más agotada. Así que no puedo evitar preguntarme, ¿cuál es el sentido de la vida?, continuó Tony con voz monótona. Trabajamos solo para morir sin sentido. Nos sometemos a esta tortura continua de contribuir a la sociedad, y al final, todo es en vano. El dinero que ganamos no nos acompaña al más allá. Todos somos esclavos de un sistema, trabajando hasta el agotamiento sin nada que mostrar. Nesu se removió incómodo en su asiento, sin saber cómo responder. Tras una larga pausa, lo único que se le ocurrió decir fue: lo siento. Capítulo 195, sesión de estudio de clase 1A. Tony salió del edificio escolar con la mochila al hombro y el cansancio reflejado en el rostro. Al acercarse a Melissa,
quien estaba apoyada en su motocicleta con las manos en los bolsillos, ella arqueó una ceja. ¿Por qué tardaste tanto? Dijiste que me escribirías, pero no recibí nada, así que esperé, dijo Melissa con curiosidad. ¿Qué quería el director Nesu? Nada importante, respondió Tony encogiéndose de hombros. Solo quería ponerme al día sobre Kurohiri y encargarme la reconstrucción del sistema de seguridad de la UA, convirtiéndolo en una fortaleza impenetrable. Ah, y también la creación de nuevas salas de entrenamiento y otras instalaciones. Básicamente, quiere contratar a Industrias Stark para todo el proyecto. Melissa parpadeó, luego suspiró y negó con la cabeza. Nada importante, ¿eh? Tu definición de esa frase está muy distorsionada. Tony sonrió con suficiencia mientras se subía a su motocicleta, la elegante máquina formándose a la perfección con el metal líquido que emergía de su cuerpo. Digo, considerando lo que hemos hecho, no es para tanto, ¿no crees? Melissa rió entre dientes mientras se subía a su moto. Lo curioso es que no te equivocas. Con un destello plateado, el rostro de Tony quedó cubierto por un casco metálico que se formó sobre su cabeza. Aceleró el motor y salió tras Melissa, adelantándola enseguida y liderándolos hacia casa. Más tarde, afuera de la casa de Momo. Tony y Melissa estaban afuera de la casa de Momo, ahora vestidos con ropa informal. Melissa llevaba jeans, zapatillas y un suéter morado, mientras que Tony optó por jeans y una camiseta de compresión que resaltaba sutilmente su físico tonificado. Ambos llevaban sus bolsos colgados del hombro. Cuando Momo abrió la puerta, suspiró al verlos. Por fin están aquí. De hecho, son los primeros en llegar. Además, ¿por qué llaman? Prácticamente viven aquí, solo pasen. Melissa sonrió. Hace tiempo que no venimos, ¿verdad? Momo suspiró, con una expresión ligeramente amarga. Sí, sí. Siempre soy yo quien viene a visitarlos. Tony y Melissa intercambiaron miradas de culpa. Sin previo aviso, Melissa se abalanzó sobre Momo y la abrazó con dramatismo. Lo siento mucho, Momo. Deberíamos haberte visitado más. Somos pésimos amigos. Perdóname, por favor. Tony se burló, levantando la barbilla con fingida superioridad. Habla por ti. Te visité después del festival deportivo, ¿recuerdas? Momo lo miró con cara seria. Te quedaste flotando fuera de mi ventana sobre una tabla, me diste algo y te fuiste. Ni siquiera entraste. Al día siguiente, tuve que ir a tu casa y terminé conociendo personalmente a tus dos papás. La expresión de suficiencia de Tony flaqueó. ¿Aún cuenta? Momo puso los ojos en blanco. Pasa. Los demás deberían llegar pronto. Melissa, sin embargo, se negaba a soltarla, aferrándose a Momo como un parásito. Momo se veía visiblemente agotada con el paso del tiempo, con aspecto de que sus baterías se estaban agotando lentamente. Cuando llegó el siguiente grupo, Hiro, Zero, Ojiro y Denki, todos se detuvieron en la puerta, mirando a Momo apenas conteniéndose mientras Melissa la abrazaba. Bienvenida a mi humilde morada, dijo Momo, intentando esbozar una sonrisa insinuante, pero sin éxito. Denki resopló. Sin ánimo de ofender, Momo, pero esto no es nada humilde. Es una maldita mansión. Zero y Ojiro, al entrar por primera vez, quedaron completamente maravillados. Los pisos pulidos brillaban con tanta intensidad que podían verse reflejados, y la lujosa decoración denotaba riqueza, probablemente de millones de yenes. Denki y Hiro, que ya habían estado en casa de Tony, estaban más acostumbrados a ver el interior de una mansión. Momo le dedicó a Denki una sonrisa incómoda. Seguro que has visto la casa de Tony. Es una experiencia que te llena de humildad. Ojiro y Zero inmediatamente hicieron una reverencia perfecta de 90 grados, con las manos rígidas a los costados. Y gracias por invitarnos. Momo rió entre dientes. Claro, no hay problema. Ven, te mostraré dónde estudiaremos. Tiró de Melissa para que la acompañara. ¿Hay alguna razón por la que se aferra tanto a ti?, preguntó Hiro, divertido. Estoy recuperando el tiempo perdido, respondió Melissa, ahora pegada al lomo de Momo como un koala. Como no la visitaba a menudo, estoy pagando mi deuda con tiempo de calidad. Gracias a su fuerza mejorada por el suero, Momo caminaba sin esfuerzo, como si Melissa no pesara nada. Zero, aún observando su entorno, se giró hacia Denki. ¿De verdad es tan grande Tony? Al no obtener una respuesta inmediata, miró a Denki y a Ojiro, solo para descubrir que lo miraban raro. Zero parpadeó y luego abrió los ojos de par en par al comprender. Tío, no. Ya sabes a qué me refería. PFFT, solo estamos bromeando, rió Denki antes de que su expresión se tornara un poco incómoda. No es que la casa de Momo no sea impresionante, es increíble, pero comparada con la de Tony. Bueno, digamos que estoy seguro de que Momo no tiene un laboratorio subterráneo secreto lleno de aparatos de grado militar que probablemente podrían dominar el mundo. ¿Estás bromeando, verdad?, preguntó Ojiro, arqueando una ceja. Denki simplemente negó con la cabeza. Si vienen mañana, lo verán con sus propios ojos. Cuando finalmente llegaron a la zona de estudio, se encontraron en una enorme biblioteca. Una larga mesa rectangular con varios asientos estaba en el centro, pero también había acogedores rincones de lectura y asientos impecables esparcidos por todas partes. Estanterías del suelo al techo cubrían las paredes, llenas de libros cuidadosamente ordenados.
En una de las salas de estar, Tony estaba sentado en un sofá, con la laptop en el regazo, escribiendo a una velocidad que los hacía parecer borrosos. Oh, hola chicos, saludó sin levantar la vista. Qué gusto verlos por aquí. Todos lo saludaron y comenzaron a acomodarse, eligiendo sus asientos. Pronto llegaron más compañeros, Mina y Kirishima juntos, seguidos por Souji, Asui y Tokoyami. La biblioteca se llenó rápidamente de charlas, los únicos que faltaban eran Bakugo y Todoroki. Tony miró a Momo y sonrió suavemente al notar lo feliz que se veía, con una sonrisa de oreja a oreja por tener a tantos amigos. Entonces, Momo aplaudió y un micrófono se materializó en su palma, atrayendo la atención de todos. Primero lo primero, dijo al micrófono. Las puertas se abrieron y entraron criadas y mayordomos, empujando carritos llenos de diversas delicias y bebidas. Hemos preparado refrigerios por si a alguien le entra hambre durante nuestra sesión de estudio, anunció Momo. Por favor, no duden en servirse, sería una pena que se desperdiciara todo. Con todos asintiendo, Momo sonrió. Ahora, comencemos la sesión oficial de estudio grupal de la clase 1A. Todos sacaron sus libros, los colocaron sobre la mesa y... Silencio. Tony miró a su alrededor con expresión inexpresiva. Saben que esta es una sesión de estudio grupal, ¿verdad? ¿No una sesión de autoestudio? Suspiró. Se supone que deben preguntarse lo que no entienden. Cada uno tiene puntos fuertes en diferentes materias, así que deberían ayudarse mutuamente, no solo quedarse mirando los libros. Puso los ojos en blanco. No puedo creer que haya tenido que explicarlo. Mina, la primera en romper la incómoda pausa, levantó una mano. Estoy teniendo problemas con la segunda pregunta de matemáticas. Eso fue todo. Como una reacción en cadena, los demás empezaron a hablar, discutiendo diferentes temas. Sin embargo, no fue caótico, la sala pronto se llenó del ritmo natural de los compañeros enseñando y aprendiendo unos de otros. Momo se encargó de explicar los temas más difíciles, conjurando una gran pizarra y escribiendo en ella mientras hablaba. Tony, satisfecho de que el grupo de estudio funcionara sin problemas, sonrió para sí mismo antes de volver a su portátil y reanudar su trabajo en el proyecto de seguridad para Nezu. Capítulo 196. Pijamada. Todos tenían sus propios pasteles y bebidas a su lado mientras estudiaban juntos, intercambiando apuntes y comparando lo aprendido. Melissa se había acomodado junto al reposabrazos de la silla de Tony, dándole de comer felizmente mientras trabajaba. Mineta y Denki los observaban con resentimiento. Presumidos, gritó Mineta, agitando su pequeño puño en el aire. Denki asintió. Yo también quiero que una chica guapa me alimente mientras estudio. ¿Es mucho pedir? Melissa se volvió hacia ellos y le sacó la lengua. Quizás trabajen duro, consigan una novia, y ella hará eso por ustedes en lugar de mirarnos con los ojos. ¿Saben? Nunca me contaron cómo se conocieron, dijo Mina, con la curiosidad ardiendo en los ojos. Sé que eran amigos de la infancia y todo eso, pero ¿quién invitó a quién a salir? Su pregunta captó la atención de todos al instante. Oh. Comparte. 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 Toru coreó con entusiasmo. Chicos. Estamos aquí para aprender y prepararnos para el examen, empezó Iida, moviendo los brazos como un robot. Vamos, Iida, ¿me estás diciendo que no tienes ni la más mínima curiosidad?, preguntó Uraraka, arqueando una ceja. Mientras tanto, Tony y Melissa intercambiaron una mirada y sonrieron. Bueno, técnicamente, ninguno de los dos nos invitamos a salir, admitió Melissa con timidez. ¿Se despertaron un día y decidieron que estaban saliendo o algo así?, preguntó Hiro, arqueando una ceja. Tony rió entre dientes. Fue el día que recibimos nuestras cartas de aceptación, dijo con una sonrisa que recordaba el pasado. Melissa se hacía la tranquila, pero en cuanto llegaron, prácticamente me derribó. Melissa se sonrojó y lo fulminó con la mirada. Eso fue innecesario. Poniendo los ojos en blanco, continuó, en fin, cuando los abrimos, estábamos tan emocionados. Casi salté a sus brazos, y él me dio la vuelta. Tony y Melissa compartieron una sonrisa tímida antes de que Melissa se acercara, rodeándolo con sus brazos. Simplemente, nos besamos. Se sintió natural. Se sintió bien, dijo suavemente, dándole un beso en la mejilla. Oh, arrullaron las chicas. Muéranse, normies, gimieron la mayoría de los chicos, y Mineta fue el que más fuerte gritó. Una vez que terminaron de contar historias, todos se concentraron en estudiar, al menos un rato, antes de que se hiciera tarde y tuvieran que irse a casa. Nos vemos mañana. Gracias por la sesión de estudio, Momo. Te lo agradezco sinceramente. Invítanos más a menudo. Mientras el grupo se iba retirando, solo quedaron Tony y Melissa. Las criadas y los mayordomos empezaron a ordenar mientras Momo se los llevaba. ¿Qué van a hacer?, preguntó Momo con curiosidad. Pensamos quedarnos a dormir, dijo Melissa, abrazando a Momo. Una pijamada entre nosotras, si no te importa. En serio, la cara de Momo se iluminó de emoción. Tony y Melissa hicieron una mueca para sus adentros, Momo estaba demasiado contenta con un gesto tan simple. Me quedo en mi antigua habitación, dijo Tony estirándose. Pueden tener su pequeña sesión de maquillaje y peinarse o lo que sea. Tony, eso es sexista, dijo Melissa con cara seria, mientras Momo lo miraba con desaprobación. Tú dices eso, respondió Tony poniendo los ojos en blanco.
Pero te apuesto $20 a que acabarás sentado detrás de Momo, cepillándole el pelo mientras hablan de lo que sea. Melissa se burló. Tony, ya no somos niñas. Melissa se sentó detrás de Momo, ambas vestidas con cómodos camisones, mientras cepillaba suavemente su largo y sedoso cabello negro. Su expresión permaneció neutral mientras el cepillo se deslizaba con facilidad entre los mechones. A veces lo odio de verdad, ¿sabes?, murmuró Melissa, continuando con sus lentas y cuidadosas caricias. Momo rió entre dientes. Jaja, pero esto es bonito, ¿verdad? Igual que cuando éramos niñas. Melissa frunció los labios, intentando reprimir una sonrisa. Supongo que no está tan mal. Tras una breve pausa, se quedó pensativa. Entonces, ¿de qué quieres hablar? ¿De chicos? Momo gimió. Oh, por favor, no. Lo último que necesito es que divagues sobre tu relación con Tony y lo que hacen en privado. Grosera, se burló Melissa. Y no me refería a mí específicamente. ¿Y a ti? ¿Alguien de la clase te llamó la atención? Momo parpadeó sorprendida. ¿Por qué lo piensas? Melissa sonrió con suficiencia. Vamos, la mayoría de los chicos de nuestra clase no son tan malos. Ninguno se compara con Tony, claro, pero aún así. ¿Conoces a Midoriya desde hace tiempo? ¿Quizás te llamó la atención? ¿Qué? Ni hablar. Momo descartó la idea de inmediato. Además, estoy bastante segura de que él y Uraraka sienten algo el uno por el otro. ¿Kaminari, entonces? ¿Quizás te gustan los chicos malos excéntricos? Momo negó con la cabeza. No, pero creo que él y Hirou hacen una linda pareja. Melissa sonrió. Claro que sí. Me encanta. Y Bakugo, continuó. Siempre anda gritando sobre asesinatos y explosiones, pero en cuanto a apariencia, no está mal. ¿Quizás te guste el tipo apasionado y bullicioso? Momo suspiró. Existe la pasión y el bullicio excesivos. Melissa se tocó la barbilla pensativa. Bueno, el único chico que se me ocurre que podría merecer a mí Momo es Todoroki. ¿Quizás te va más el tipo frío y misterioso? No hablamos lo suficiente como para que sienta algo por él. Melissa se quedó sin aliento de repente y se inclinó hacia adelante, abrazando la cintura de Momo. No me digas. ¿Te unes al otro equipo? Si es así, te apoyo totalmente. ¿Qué? Momo casi se rompe el cuello al girarse para mirarla fijamente. Su cara se puso roja como un tomate. No. Y me gustan los chicos, muchas gracias. Melissa sonrió con picardía, con los ojos brillantes de travesura. Ah. Entonces no me digas que has estado enamorada de Tony en secreto desde que éramos pequeñas. Era una broma, solo una indirecta. Pero Melissa se quedó paralizada al sentir a Momo tensarse bajo su agarre. Lentamente, Momo se giró hacia ella con una expresión de culpa, casi de miedo. Cambiemos de tema, balbuceó Momo. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par, incrédula. Espera, ¿hablas en serio? No. Claro que no. Momo agitó las manos frenéticamente, con la cara ardiendo. Melissa puso los ojos en blanco. No me mientas. Primero, estás entrando en pánico. Segundo, te pusiste rígida en cuanto lo dije. Momo apartó la mirada, invadida por la vergüenza y la incomodidad. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Melissa entró en pánico. Espera, espera. ¿Por qué lloras? No hay razón para llorar. Pero, vas a odiarme, sollozó Momo. No, no quiero perder a mi mejor amiga por esto. Melissa abrazó a Momo con fuerza de inmediato. Momo, no hay manera de que pueda odiarte. Es ridículo. Claro, estoy sorprendida, pero te prometo que esto no cambia nada. Le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, consolándola. ¿En serio?, preguntó Momo vacilante, con los ojos rojos por las lágrimas. Claro. Estás siendo tonta. Además, Tony es guapo, entiendo por qué te gustaba. Momo negó con la cabeza tímidamente. No fue porque fuera guapo, murmuró. Melissa arqueó una ceja con curiosidad. Ah. ¿Y entonces qué fue? Momo bajó la mirada, jugueteando con los dedos. Es porque fue uno de los primeros amigos de verdad que hice. Melissa casi se atragantó de la risa. PFFT. No te rías. Momo gimió, cubriéndose la cara. Lo siento, lo siento. Pero vamos, es un poco triste pensándolo bien, rió Melissa, negando con la cabeza. Momo suspiró, frotándose las sienes. Incluso de niña, entendía cómo me miraba la gente. No querían ser mis amigos por mí, sino porque era una yaoyoroso. Era difícil distinguir quién era genuino y quién solo quería usarme. Pero Tony era diferente. No necesitaba impresionarme ni tener segundas intenciones. Era inteligente, venía de una buena familia, no tenía nada que ganar siendo mi amigo. Pero eligió ser mi amigo de todos modos. Nunca le importó que fuera una yaoyorosu, y siempre me animaba a participar en lo que hiciera. Pero todo eso es cosa del pasado. Lo superé, lo juro, añadió rápidamente. Melissa asintió, comprendiendo. Entiendo lo que quieres decir. Tony también fue mi primer amigo de verdad cuando era pequeña. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. ¿Pero estás segura de que ha seguido adelante?
Sentimientos como esos no desaparecen de la noche a la mañana. Momo simplemente sonrió. Cualquiera que los viera sabía que terminarían juntos. Yo no lo ignoraba. Así que enterré esos sentimientos y seguí adelante, fue lo mejor. Melissa suspiró dramáticamente. Maldito Tony y sus travesuras de Playboy. Momo parpadeó confundida. ¿Qué? Melissa simplemente negó con la cabeza. Nada, nada.